Cambiamos de tema, dejamos de lado el deporte, que tiene vínculo con el deporte. Yo le voy a introducir nomás la palabra y después César Castaño, que es nuestro coach, siempre nos va a meter mucho más en el tema de hoy, que tiene que ver con los miedos, que juega también en el deporte, que obviamente tiene su costado, porque por ejemplo, no sé si es el caso, pero pesa. Por ejemplo, River ayer tenía la chance de ganar y ya depender de sí mismo, y en la primera chance que tuvo, empató. No sé si fue exclusivamente del miedo, yo creo que tiene que ver con el juego también, pero a veces los miedos nos contraen los músculos, ¿no? Nos cohíben. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, César? Muy bien. Está bueno lo que traes, y sí, es claro que el miedo repercute en los deportistas, condiciona muchas veces. Yo tengo un ejemplo de un caso, un chico de 11 años, que coaché una vez y que tenía miedo de patear al arco. Mirá. Era un volante ofensivo, buen jugador, y que venía jugando mal, no estaba rindiendo lo que el técnico le pedía, y el técnico le decía que él tenía miedo, que patea al arco, y el chico sí, realmente charlando en una conversación de coaching, se dio cuenta que tenía miedo a que lo reten, miedo a que decepcionara a los padres, Claro, miedo a fallar, ¿sí? Claro. El famoso miedo a fallar. Y esto no solo le pasa a los chicos, le pasa también a los profesionales, así que no me extrañaría de que gran parte, o parte al menos, de lo que pasó ayer con River haya sido algo de miedo, ¿no? Pensaba, y también existe, discúlpame que te interrumpa, lo que le llaman el miedo al éxito. Claro. ¿Sí? O sea, es bastante conocido en el deporte el miedo al éxito también. Así que habría que conversar con Gallardo y sus dirigidos para ver si algo de esto estuvo pasando. No sé, no lo podemos saber. Podemos inferir de alguna manera que pudo haber algo de miedo, ¿no? En esto de los miedos, por ejemplo, el médico no puede tener miedo, o tal vez sí, pero en el momento de actuar tiene que saber convivir, porque bueno, está en juego la vida de la persona. Sí, imaginamos, sería terrible para el paciente pensar que el médico puede llegar a tener miedo en el momento que va a estar operando. En ese momento imaginamos que el médico tiene toda su seguridad, su confianza puesta en su saber y en su experiencia, y nos entregamos confiados a ese médico. Si desconfiáramos de alguna manera justamente lo que llamamos habitualmente desconfianza desde el coaching ontológico, lo vemos como miedo. O sea, cuando no confío, lo que hay es miedo. Es miedo. ¿Sí? Y a eso es lo que llamamos desconfianza. Pero con el miedo no se puede sacar, porque si no deja de ser miedo. Con el miedo hay que convivir. Exactamente. El miedo es una emoción básica y siempre está. El miedo, si bien tiene mala prensa, no es malo que tengamos miedo, ¿sí? Porque el miedo nos hace tener determinadas precauciones. Yo puedo tener miedo ante hacer una determinada inversión, por ejemplo, y entonces tomo recaudos como para asegurarme de que esa inversión que voy a hacer cumpla con los requisitos que a mí me den seguridad, y entonces ese miedo es saludable. Ahora, el tema está cuando el miedo es exagerado, que muchas veces se transforma en ataques de pánico, o cuando el miedo es imaginario, cuando imagino, como en el caso del chico que yo contaba recién, cuando imagino que el miedo a fallar, porque hay gente que tiene cierta expectativa puesta en mí, ya sea el entrenador, el público, mis padres. Entonces ese es un miedo imaginario que por ahí no tiene razón de ser. Claro. Pero el miedo no es malo, no, en absoluto. Me gustó este punto, verlo al miedo como un aspecto positivo, o que nos ayude a transformar una situación. Exacto. A ver, vamos otra vez por ahí. Por ahí. Claro. Porque tiene esto, me quedó esta frase, el miedo tiene mala prensa. Exacto. Me gustó. Y claro, y el miedo puede ser un disparador para algo positivo. Totalmente, porque digo, con estos casos de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos miedo a la inseguridad. Ahora, una cosa es que yo le tenga miedo a la inseguridad y que eso me lleve a tomar determinados recaudos al momento de entrar a mi casa, al momento de salir del banco si salgo con plata, estar
precavido de alguna manera, entonces ese miedo me protege, ¿sí?, de eventuales sorpresas. Ahora, hay un miedo que es infundado cuando digo, bueno, no salgo de mi casa por la inseguridad. Claro. Entonces ya se transforma en algo más parecido al pánico, ¿no? O a una fobia que hace de que diga, no, no salgo porque hay tanta inseguridad que esto no me permite accionar. Ahora, el miedo de mala prensa pasa por ahí, dice, no, yo tengo que ser valiente y tengo que enfrentar y no tengo que tener miedo. El miedo es una emoción básica, viene de nuestro cerebro más primitivo porque es lo que le permitía a nuestros ancestros de millones de años atrás huir y salvar la vida frente a una amenaza muy grande. Entonces lo tenemos en un registro muy, muy antiguo en nuestro cerebro. ¿Y qué cosas nos van determinando los miedos? Y digo, a ver, el miedo a la inseguridad, ¿no?, que hoy lo tenemos tan presente. Lo que nos va determinando el miedo es las noticias. Digo, yo agarro el diario, veo un noticiero y veo que hay muchos hechos de inseguridad, o al menos se le está dando como más difusión a determinados hechos de inseguridad. Eso hace de que, por un lado, yo diga, bueno, necesito tener más cuidado. Cuando entro a mi casa, si llego de noche, cuando abro el portón, mirar lo que recomienda a veces también la fuerza de seguridad. Ahora, a ese miedo, si yo le agrego ya el imaginario, ¿no?, porque el que viene con gorrita, ese va a ser un chorro, y aquel otro tiene mala pinta y entonces también, y ya me empiezo a obsesionar, ¿no?, y me paso de rosca en cuanto al miedo, entonces ahí ya me está jugando una mala pasada, empieza a ser negativo, empieza a repercutir también en el resto de mi fisiología. Recordemos que todas las emociones hacen de que el cerebro emane determinadas sustancias. Algunas son saludables para el cuerpo y otras no. Cuando, por ejemplo, estamos alegres y divertidos, qué sé yo, todo lo que emana, esas sustancias que surgen del cerebro, son positivas para el cuerpo. Y cuando las emociones son de las llamadas negativas o que tienen mala prensa, esas sustancias hacen mal al cuerpo. Con lo cual, ese miedo que yo imagino exageradamente, me está dañando también mi fisiología. ¿Cuánto tienen que ver nuestros miedos de chicos en grande? Y bueno, y acá los padres tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos, ¿no? En los cuidados, cuando nos obsesionamos por determinados cuidados o determinados miedos que nosotros tenemos y los trasladamos a nuestros hijos. No sé, el miedo a un animal, por ejemplo, el miedo a las arañas. Si como madre o padre tenemos miedo a las arañas y hay que una araña y desde muy chico manifestamos ese miedo frente a nuestros hijos, es muy factible que nuestros hijos tengan también miedo a las arañas. Entonces se van transmitiendo, se van contagiando. Y cuando nosotros exacerbamos el cuidado de los chicos y no dejamos que vivan situaciones de riesgo, posiblemente esos niños de más grandes trasladen esos miedos a todo. ¿La persona insegura tiene más miedos? La persona insegura, la inseguridad es parte de miedos, ¿no? O sea, la inseguridad, una parte tiene que ver con qué pasa si tomo una decisión o tomo esta otra, y si tomo esta y es mala y tendría que haber tomado la otra. Entonces, en la inseguridad hay un miedo de fondo que está jugando por tomar una mala decisión o elegir mal. ¿Se puede revertir el miedo? ¿Es fácil de transformar esto que hablábamos recién, del miedo de la mala prensa, transformarlo a un aspecto positivo? ¿Cuánto nos lleva a hacer esa transformación? Mira, como todo hábito, es un trabajo cambiarlo. Nosotros desde la Escuela Latinoamericana de Coaching mostramos el miedo siguiendo a Norberto Levi, que es un psicólogo gestaltista, y él habla del miedo como un desbalance entre nuestros recursos frente a la amenaza que estamos observando. Entonces, de pronto,
vemos una amenaza que puede ser la inseguridad y observamos que nuestro recurso es menor a la amenaza que se está manifestando. Entonces, lo que tenemos que trabajar para esos casos exacerbados de miedos es en identificar cuáles recursos realmente tenemos, porque a veces no nos damos cuenta de nuestros propios recursos. Y de pronto, cuando empezamos a trabajar con las personas, podemos identificar o que muchas amenazas son imaginarias y que por lo tanto no son tan grandes o no existen, o que tenemos muchos más recursos frente a esas amenazas de los que pensábamos. Un caso también típico puede ser el miedo a perder el trabajo. Yo tengo miedo de perder el trabajo porque siento que no tengo recursos para encontrar un nuevo trabajo. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo puedo identificar que realmente tengo más recursos de los que pienso, quizás ese miedo a perder el trabajo se diluya o no sea tan grande porque sé que tengo la posibilidad de encontrar otro trabajo. Sí, también ahí entra en juego, ¿no? El decir, bueno, no quiero perder el trabajo porque tampoco sobra en muchos lugares. Obviamente que hay un montón de condicionantes. Más allá ¿no? de las capacidades de Por uno, supuesto. No quiero minimizar los condicionantes externos, se entiende, pero digo, muchas veces ese miedo tiene que ver con que todavía no estoy revisando mis recursos. Claro. O sea, cuando miro mis recursos digo, pero si tengo sé muchas más cosas de las que yo me imagino. Entonces puedo buscar trabajos por distintos lugares que antes no lo veía. Nos quedamos entonces como una especie de reflexión final de decir, bueno, tratar de transformar ese miedo de mala prensa en algo positivo, o por lo menos que nos dé herramientas positivas. Sí, valorar el miedo como una herramienta para tomar ciertos recaudos y cuando ese miedo ya me paraliza o me está como impidiendo tener una vida normal, entonces sí entrar a revisar ese desbalance entre recursos y amenazas.